fue creado por el gobierno. Las cuatro ¿Todo le gusta? Buenas tardes. En primer lugar, le doy la bienvenida al curso de Metodología General. En realidad, el curso que vamos a llevar está dividido en dos partes: Metodología General y Metodología Especial. La Metodología General la llevamos desde aproximadamente de agosto o julio, y luego continuamos con la parte de Metodología Especial. Les he preparado dos archivos. Esto es la parte del cronograma de clases. Ustedes van a tener una modificación en cuanto se refiere a la calificación que estaban acostumbrados a tener anteriormente. ¿Ustedes conocen la calificación por rúbrica? ¿Se conoce? ¿No conocen? La calificación por rúbrica consiste en la calificación primeramente de la parte conceptual, o sea, de la parte teórica. Tenemos la parte procedimental, o sea, la parte de la práctica, y la parte de la actitud, o sea, la parte actitudinal. Cuando nosotros decimos calificación de rúbrica, la rúbrica, por ejemplo, en el examen teórico, viene a ser el examen teórico que ustedes van a dar 2 o 3 exámenes durante todo el tiempo, en patología especial, patología general y patología especial. Cuando nosotros hablamos de rúbrica, en la parte que va a ser la parte procedimental, o sea, la parte del laboratorio, ahí tenemos que poner unos ítems. Primeramente, el ítem que va a ser la presentación del alumno, que viene desde la parte teórica. He estado viendo que algunos alumnos vienen con short, a uno que le viene eso, que viene creo con pijama. Bueno, eso se lo quita. No sé cómo harán para entrar, por favor. Por esa vez yo le voy a permitir que se ingrese. Los felicito porque todos están bien uniformados. Eso ya no acepto yo, por favor. Que por favor díganle que se retiren. A las 4 en punto se empieza la clase y a las 4 de la tarde empezamos. No ha sido las 4 de la tarde, acaban de llegar. No sé, señor, yo pregunté qué hora es y me dijeron a las 4 de la tarde. ¿Quién me dijo que era a las 4 de la tarde, señor? No, yo no soy un mago, pero que no tenga pelos, pero mi cabeza no es una bola de adivinar, por favor. Así que no, a mí me interesa, yo les he dicho, la hora es la hora. Yo estoy acá desde un cuarto de hora antes de empezar la clase. He ido a hacer gestiones donde la doctora Rosa Vázquez, ¿verdad? Siquiera, y estaba también en el suelo. Así que si yo llego antes, ustedes tienen que llegar antes que yo. ¿De acuerdo? Así que, abogados del diablo, para mí no me sirve. ¿De acuerdo? Desde el comienzo tenemos que dar las reglas del juego. El que no las quiere cumplir, tendrá reflejada la nota que le corresponde. Entonces estamos hablando en lo que correspondía a la nota actitudinal. En la nota actitudinal es la relación de las personas que ustedes van a tener. Por ejemplo, cómo se comportan entre los compañeros, entre ustedes mismos, cómo vienen vestidos, la puntualidad, la asistencia, cuál es el desempeño en cada una de las evaluaciones que se les toma. Las evaluaciones van a ser diarias en la parte práctica. En la parte práctica, una vez a la semana, ustedes dan un pasito o un pretest de lo que corresponde a la parte práctica y a la parte teórica. A ustedes se les da este cronograma para que ustedes sepan qué van a hacer en cada clase. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que vamos a empezar nosotros generalmente el día 27. Por ciertas circunstancias nos empezó el 27, estamos empezando el día 10 de abril. O sea, lo único que se va a modificar de esto va a ser la parte del fechaje. ¿Veis? Y igual, entonces tenemos acá la primera clase, la clase inaugural, que es la que vamos a hacer. El que la dicta soy yo. Soy el doctor Gerardo Danilo Ángeles Villanueva. Soy médico, consultor del Hospital de Policía. He sido jefe del Departamento de Patología por 30 años en el Hospital de Policía.
Y también trabajo en una clínica y un laboratorio privado. O sea que me pueden tener a su disposición para consulta referente al curso. Yo no acepto ningún tipo de consulta para insinuarme un aumento de nota o disminuir una nota. Para mí no existe eso. Eso ustedes lo harán por otro medio y están acostumbrados a hacerlo. Pero con los docentes de patología ni lo pidan porque no va a ser aceptado. Entonces acá tenemos todo lo referente al curso. Por ejemplo, el día de mañana me toca dictar clases al doctor Eber Torres. Y así sucesivamente tienen los días que van a dictar los doctores. Si hay algún problema, porque acá en la universidad la cierran, la abren, hacen miles de cosas, por favor el delegado, que es el amigo, nos llamará por teléfono. No hay clases, si hay clases, él nos comunica. El nexo directo tenemos con el delegado y a la vez también con los delegados de mesa. Lamentablemente somos un número bastante grande, nosotros solamente somos 5 profesores. Hemos solicitado muchas veces para que contraten a profesores, pero la universidad no contrata a profesores, no compra material didáctico. Con el delegado hemos presentado una serie de documentos a la doctora, no solamente este año, se presenta documentos todos los años. Pero como ven, es un salón totalmente reducido, las cocinas no están operativas y su compañero dijo que no se quiere el salón porque primero me dijeron que era en el 5º piso, que no había luz. Entonces, por favor, todas esas cosas nosotros ya hemos reclamado. Y el problema más grande que se tiene es en el laboratorio. Porque el señor que trabaja en el laboratorio, el señor Rojas, ¿le parece bien? No, Rojas no son Rosas, son Ramos. El señor Ramos, él está encargado de entregar los microscopios a partir de las 5 de la tarde. Pero muchas veces a este señor lo envían a diferentes sitios y él nos abandona y no tenemos microscopios para hacer las prácticas. Por favor, ¿verdad? Baja, sube, entonces acá tienen todo especificado e incluso tienen hasta la fecha del examen. Por favor, los exámenes se dan la fecha que están programadas. Si se programa para la 6ª semana, para la 7ª semana, ese día se le da el examen, salvo caso que no esté abierto a la universidad o que haya algún problema. Por favor, no aceptamos las postergaciones de examen, porque ese es un gran problema que tienen los alumnos. Quieren aprender en una noche lo que no han aprendido en 4 o 5 semanas. Así que no va a haber postergación de ningún examen. Los exámenes se cumplen de acuerdo al cronograma que hemos hecho. Salvo caso que haya un acto de fuerza mayor, ¿no? Entonces ahí sí se cambiará. Ustedes van a tener todo el cronograma del primer examen, este examen, todo lo que tienen que saber ustedes, incluso con el nombre de cada docente que les va a dictar la clase teórica. Ustedes para la clase teórica deben venir estudiando, deben venir leyendo lo que vamos a hacer, para que si la parte de comprensión de ustedes sea mucho más fácil. Si ustedes no saben ni lo que vamos a hacer, no van a entender absolutamente nada. ¿Alguna duda acerca de ese cronograma? ¿O alguna sugerencia, por favor? ¿Alguna sugerencia? Entonces, está todo correcto, ¿de acuerdo? Pasen en la siguiente diapositiva y pones esto es todas las indicaciones para el desarrollo del curso. Primeramente, el curso es patología general y consta de 3 horas semanales de teoría, los días lunes, los días martes y los días miércoles. Estuvimos hablando con el delegado de ver la posibilidad de invertir las clases. O sea, en vez de empezar con la teoría, empezar con la parte práctica. Y después de la práctica, hacer la teoría. Eso vamos a ver, se les comunicará adecuadamente. Pero desde ahora nosotros tenemos
lo que está escrito acá en la pizarra. Los seminarios tienen 2 horas los días viernes. Se elimina la clase teórica y pasan a hacer los seminarios con el grupo de mesa. Van a haber 5 mesas. La mesa 1, que está a cargo del que habla, del doctor Eber Ángel de Villanueva. La mesa 2, a cargo del doctor Eber Torres. La mesa 3, a cargo de la doctora Sumaeta. La mesa 4, a cargo de la doctora Uriza. Y la mesa 5, a cargo del doctor Vázquez. Los alumnos permanecen ahí hasta cada examen que se tome. O sea, después del primer examen habrá una rotación. Los de la mesa 1 pasan a la mesa 2 y los de la mesa 5 pasan a la mesa 1. Esa rotación se va a continuar con patología especial. Por supuesto, si aprueban lo que es patología general. Vamos a ver que la práctica consta aproximadamente de 4 horas. En esas 4 horas de cada grupo de alumnos depende del profesor que sea el tutor de la mesa. Por ejemplo, conmigo estarán los del número 1, que son seleccionados por orden de lista o por qué. Por orden de lista. Entonces, los 27 primeros alumnos son aproximadamente los 27 alumnos estarán a mi cargo y así sucesivamente estarán a cargo de los otros profesores. Yo me pondré de acuerdo con mi grupo cómo voy a hacer la práctica, cuándo les voy a tomar los pre-test, cómo me van a presentar el cuaderno y cómo va a ser todas las actividades de las prácticas. Al menos por el grupo que me toca, lo primero que yo hago es pasarles diapositivas. Yo tengo diapositivas de cada una de las patologías que vamos a ver, les enseño la parte de las diapositivas y posteriormente les explico en las láminas que yo pueda conseguir. Porque también ese es el otro problema, que la cátedra no cuenta con láminas. Entonces yo con el delegado hemos solicitado láminas, pero con la universidad es muy difícil que las compre. Compran cualquier otra cosa que no se puede hacer. Entonces, les dejo libertad, no hay que digan el doctor se está exigiendo comprar láminas, porque tienen un negocio de venta de láminas. Porque yo no tengo ningún negocio de venta de láminas, nada. Ustedes si quieren comprar, las compran como les quieren. En estas prácticas, ustedes van a desarrollar primeramente la parte que yo les enseñe en la parte de una computadora. Para eso cada grupo debe tener una computadora para poder ver ahí las diapositivas que yo les voy a mostrar. Ustedes tienen que venir sabiendo lo que tienen que hacer en la práctica. Por ejemplo, creo que la primera práctica, si no me equivoco, es de generación dialítica. Entonces supongo que ya todos ustedes tienen la guía práctica, ¿no? ¿Debe ser un cuidado? ¿Ah? ¿Si usted tiene la guía práctica? ¿Por qué no tiene la guía? No lo revisamos. Ya, aunque sea pues con la guía para que ver psicológico si te pasa algo. Aunque no lo creo. Vamos a ver que ustedes si vienen a la práctica, yo les muestro en la computadora y después pasamos a ver los mismos preparados en las láminas. Les va a ser muy fácil para que ustedes puedan identificar todas estas estructuras. Lógicamente que para esto ustedes en primer lugar tienen que recordar lo que les han enseñado en psicología, ¿no es cierto? En psicología, que viene a ser la anatomía microscópica, les han enseñado, por ejemplo, cómo se identifica el pulmón. ¿Cómo se identifica el pulmón? ¿Qué estructura tiene? Los alveolos, tienen los broncos, que tienen un epitelio, pseudo certificado, cilíndrico, y ya. Entonces yo veo eso y ya sé que estoy viendo broncos. ¿No? Si yo veo un ovario, tengo que saber que el ovario, ¿por qué está cubierto, señorita? Epitelio simple. ¿El endotelio? ¿Cómo? ¿Endotelio? Epitelio. El endotelio solamente tiene los vasos sanguíneos o el corazón, solo está en contacto con sangre. El ovario no tiene que estar en contacto con la sangre, tiene irrigación, está con una cubierta que se llama un epitelio, que es un epitelio de tipo cúbico.
Entonces ahí ustedes, para que sepan que es una degeneración hialina, tienen que saber primeramente de dónde se encuentra el cuerpo hialino. ¿De dónde se origina el cuerpo hialino? Uy, están bien ustedes en matemáticas, ¿no? ¿Por qué no van a concursar en el concurso internacional que hay de matemáticas? Porque de anatomía no saben nada. ¿Ah? ¿Cómo? En la mujer es un depósito de óvulos. Nacen con un número determinado de óvulos y esos óvulos van a ir madurando. Entonces, tenemos el ovocito de primer orden, ovocito de segundo orden, tenemos la formación del folículo de Graf, el folículo de Graf, la adhesión del folículo de Graf en la superficie del ovario, la eclosión para que salga el óvulo. ¿El óvulo dónde cae, señor? ¿Ah? ¿Quién nos ha dicho? ¿Ustedes han llevado histología o no? No han llevado, creo, ¿no? Porque ¿cómo va a decirme que el folículo cae en la trompa uterina, cae en la pelvis? Y por movimientos, señorita, ¿quién tiene esto por la pura? Ustedes aquí charla con las señoritas, si quieren hablar, que no me va a molestar, se van y conversan tranquilos. ¿Ya? ¿Quieren irse a conversar? Entonces cae en la pelvis, y de la pelvis es atraído por las trompas uterinas a la espera del espermatozoide. Si llega el espermatozoide, se produce la fecundación en el tercio externo. Si no hay fecundación, ese cuerpo que quedó de lo que era la eclosión del óvulo se va a llamar el cuerpo albino. Primero es el cuerpo lúteo amarillo, el cuerpo hemorrágico y el cuerpo albino. El cuerpo albino es una degeneración hialina. Si ustedes no saben la parte histológica y la parte fisiológica, no van a poder saber la parte de la práctica. ¿De acuerdo? Ustedes van a tener, aparte de la guía, si quieren, en la guía los que han revisado hay unos recuadros. Hay dos recuadros. Uno para que dibujen a menor aumento y el otro para que dibujen a mayor aumento. En cuanto se refiere al dibujo, yo me le voy a pedir un dibujo tipo Picasso, ¿no? Un tipo humareda. Entonces yo lo que les voy a pedir es que hagan un esquema para que ustedes entiendan lo que están dibujando. Entonces, ¿qué es un esquema? Es rotular el esquema. Si yo, por ejemplo, le digo que haga un esquema de este puntero, ustedes harán un diseño en forma ovoide, van a tener una superficie lisa y van a tener una porción redonda en la parte central. Si esto, yo les presento así como esto, puede ser cualquier cosa, pero si yo lo rotulo acá, por ejemplo, le pongo membrana citoplasmática, le pongo citoplasma, le pongo membrana nuclear y le pongo el núcleo, yo voy a saber que esto es una célula. Si yo no rotulo, yo no voy a saber. Entonces todos los dibujos tienen que ser rotulados. En el cuaderno de práctica no se pegan fotos, no se presta el cuaderno del amigo para sacarle fotocopia y luego lo maquillan y lo presentan. Al que presenta fotos, al que presenta fotostáticas, o al que presenta cualquier otra cosa que no sea un dibujo, en el cuaderno se le pone 0. Vamos a verlo ahora. Cuando ustedes hagan los esquemas, tienen que hacerlo lo más real posible. ¿Las células de cuántos colores se ven? ¿Ah? ¿Has visto células? ¿O algún tejido? ¿De qué color es? Morado y rosado, nada más. ¿No es cierto? Pero hay algunos que le ponen un color naranja, un color rojo, y si te ponen eso no hay. Solamente son los colores básicos. El núcleo de color morado y el citoplasma de color rosado. Durante la teoría y la práctica está prohibido el uso del celular que no sea con fines didácticos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Para estar whatsappeando, ¿no? Para que no ejercites el dedo porque deja un tiempo
vas a tener las manos de ese tamaño y el cerebro así, todo va a ser con los dedos nomás. Entonces, para eso no. El teléfono te debe servir, quizás si quieres tomar una foto, quieres hacer lo que tú veas mejor, pero para la parte didáctica. No para estar llamando por teléfono, no para contestarle a tu mamá, ni a tu papá, ni a cualquier otra persona que te esté llamando. La exposición de las láminas va a estar a cargo del docente. En este caso será el docente de la mesa. Voy a conversar con los docentes, aunque he conversado con los docentes, para ver si en el grupo, pero son demasiados, por ejemplo, yo sé que los del último están pensando en la musaraña y no pueden ver porque es muy lejos. Entonces, cuando vean las diapositivas, tienen que estar cerca. No sé si hacerlo en forma grupal o, de caso contrario, hacerlo por cada mesa. Yo creo que es preferible hacerlo en cada mesa, porque por lo menos si son casi 27, lo real es que por mesa debe haber 10 alumnos por profesor, para que puedan llevar el curso bien. La revisión de las láminas está a cargo de los alumnos, por los grupos que sean. En este caso van a ser 27 alumnos, no sé cuántos microscopios estarán operativos, entonces en cada mesa tendrán una cantidad de microscopios. El profesor les dará las láminas que buenamente tengan, o de caso contrario, ustedes podrán adquirir las láminas en el lugar que les parezca mejor. El profesor está para que les resuelva los problemas que ustedes tienen en la mesa. El profesor no es para que esté sentado sin hacer nada. Pregúntenle al profesor. Díganle, el profesor, ¿sabe qué? No he entendido qué cosa es el cuerpo arbítrio. Por favor, ¿me puede explicar? Y el profesor está en la obligación de explicarlo. Pero previamente, ustedes tienen que saber sobre el cuerpo arbítrio. ¿No es cierto? Eso ya hemos hablado de los gráficos y del dibujo, debidamente señalizados. Ya saben que está prohibido pegar fotos, sacar fotocopias, etcétera, de cosas del cuaderno. Estos cuadernos pueden ser revisados semanalmente. Por ejemplo, tenemos la práctica el próximo lunes, yo le puedo revisar el próximo lunes o al día siguiente de la práctica, de acuerdo a lo que convengan con el profesor. Entonces, el profesor, al momento de corregir ese cuaderno, le va a decir, ¿sabe qué? Su cuaderno está bien, o le falta esto, o esto está mal, ¿por qué has dibujado esto si no corresponde a esa estructura o a esa diapositiva que usted está viendo? No está permitido presentar los trabajos en fotocopia o fotos. El alumno que no presente el cuaderno de práctica tiene 0. Si yo presento con fotos, es muy bonito, tendrá 0. Los cuadernos deberán ser presentados primeramente con el apellido paterno, el apellido materno y el nombre. Y la mesa a quien corresponde, para que sea mucho más fácil de calificar. Por favor, a los alumnos que se les designe una mesa, ellos deben cumplir con esa mesa. Acá no hay que el profesor es muy malo, me va a jalar, me voy a ir con la doctora tal, es más suave pasar con ella. Por favor, alumno que figura en mi lista y no está en mi lista, tiene 0. ¿De acuerdo? El alumno que tiene una duda tiene que preguntar al docente. Se llamará el pretest. El pretest es lo referente a lo que se va a hacer en la parte teórica y lo que se hace en la parte práctica. Cada profesor le tomará, sea una vez a la semana, 2 veces a la semana, deberá, porque eso es una nota que va dentro del grupo de la parte procedimental. La asistencia es obligatoria a todas las actividades. Si falta un día, está faltando a la clase teórica y está faltando a la clase práctica. Si falta los martes, faltará a la parte teórica y faltará a la parte de ensayo. O sea, cada día tendrá 2 faltas.
Si tienen el acúmulo del 30% de falta, se les descalifica por LDI, o sea, límite de inasistencia. Y el alumno no tiene derecho a dar ningún examen ni a ser calificado. De los seminarios. A ver, el delegado, para usted, ¿qué es un seminario? Es tratar un tema extra del curso. ¿Esa? Sí, que complemente lo que estamos llevando en teoría. El seminario es un tema cualquiera que se menciona para que ustedes puedan desarrollarlo, ¿no es cierto? ¿Y cómo hace un seminario? Depende del profesor, ¿no? ¿Cómo que depende del profesor? ¿Acaso va a haber un seminario para el doctor Ángel y va a haber otro seminario diferente para el doctor Doctor? Los seminarios son estándar, tienen los mismos puntos. El seminario, generalmente, si por ejemplo a los 4 alumnos les toca hacer un seminario, ustedes primeramente se tendrán que reunir y ver el tema. Si por ejemplo les toca diabetes mellitus, verán cómo está dividida la diabetes mellitus, cuántos tipos de diabetes mellitus hay, por qué se produce la diabetes mellitus, cuáles los cuadros histopatológicos de la diabetes mellitus, y eso lo expone. Entonces, exponer, ¿qué cosa quiere decir? Venir y comentar lo que uno ha leído. El seminario no quiere decir venir y decir de los seminarios se enterarán y así dando la espalda a los compañeros. Eso no es presentar un seminario, es leer una diapositiva. Los seminarios se pueden hacer con ayuda visual, que sirve simplemente de una guía para el desarrollo del seminario. Han habido ciertas divergencias en lo que viene a ser las calificaciones. Entonces, por ejemplo, el doctor Ángeles califica 11, 10, 12. La otra doctora en el mismo seminario le pone 16, 17, el otro le pone 20. Entonces, para evitar eso, se ha hecho la rúbrica. Entonces, dentro de la rúbrica, dentro de la parte procedimental, se les va a tomar un examen de lo que son los seminarios. Entonces, para que todos tengan una nota equitativa, no que sea algo objetivo del docente. Alumno que no presenta su seminario tendrá 0. ¿De acuerdo? La calificación es la parte conceptual y es la parte teórica. Cuando yo hablo de la parte teórica, el 40% viene de las diapositivas y el 60% viene del libro. ¿De acuerdo? Cuando yo hablo de la parte procedimental, es de la práctica, que está compuesto por el examen práctico, está compuesto por la presentación del cuaderno y está compuesto por lo que viene a ser la nota del seminario, que va a tener su rúbrica, que va a ser un paso o un examen del mismo seminario. La parte actitudinal es la relación que existe entre ustedes, ¿no? Si por ejemplo estamos en un día, le pregunto al amigo, ¿cómo se llama usted? Chacón. ¿Ah? Chacón. Chacón, a ver, ¿me puedes enseñar esto? Ay, no me fastidies, hombre, lee. ¿Cómo va a ser actitudinalmente calificado? Pues, si Chacón viene, por ejemplo, con short, tiene todo desalineado, todo eso, tendrá también una desventaja en su nota de la parte procedimental. Si Chacón en los pasitos en todo se saca 0, también usará por disminución en la parte procedimental, no solamente en la calificación que va a ser ofrecer, sino también en la parte procedimental. La rúbrica ya les expliqué cómo era. De los exámenes de rezagados. Los alumnos que se rezagan, por ejemplo, en el primer examen, darán de ese primer examen, pero de forma justificada, porque no dieron el examen, presentarán todos sus papeles, todas sus cosas, y el decanato autorizará que ustedes den su examen. Dan su examen y esa nota va en el primer segmento donde le faltaba la nota. Los exámenes rezagados son conceptuales y actitudinales. O sea, de la parte teórica
y de la parte práctica, salvo caso que el alumno haya dado el examen práctico y no haya dado el examen teórico, o puede ser viceversa. Se le tomará el examen que le corresponde. Los exámenes de rezagados tienen mayor complejidad que el examen programado, o sea, es más difícil que el examen programado. De los exámenes de aplazados, por favor acá y los de aquí en medio. Y acá dice que los exámenes de aplazados son programados. Por lo general se da a la semana del examen final. Solamente tienen derecho a tomar el examen de aplazados aquellos alumnos que tienen un promedio de 8. El que tiene 7 no puede dar el examen de aplazados. El alumno que no aprueba un examen teórico no puede tener el promedio para sus notas. O sea que es obligado de los 3 exámenes, por lo menos, aprobar un examen teórico. Yo no voy a aceptar, una vez que los profesores me entregan la nota, que vengan los alumnos y estén diciendo, doctor, la doctora tal se ha equivocado en la nota. Mire, se ha equivocado, me ha puesto 11, pero mi nota es 18. Eso yo no lo sé. Por eso, si la doctora me manda o el doctor me manda la nota, yo respeto esa nota que me ha mandado. Y no hay oportunidad ni chance de modificarlo. Porque se ha visto que muchos alumnos se valen de amistades, etcétera, cosas, para que hagan esta conferencia. Yo no voy a aceptarlo. La nota será el promedio de estas dos notas, de la nota con que se presenta al alumno y de la nota que saca en la parte del examen de aplazados. El examen de aplazados es de todo el texto. La nota se promedia con estas dos notas, ¿no? Si por ejemplo se presenta con una nota de 8, para que apruebe, ¿cuánto se tiene que sacar? Tiene que tener el promedio 22 en la parte teórica. 8 tendrá que tener 14. 22 entre 2 tiene 11. Los reclamos justificados, yo me puedo equivocar o los docentes se pueden equivocar de las notas. Entonces, ustedes al momento de revisar sus notas, por favor, fíjense las notas que tienen para que me las puedan reclamar en el momento adecuado. Después de esa revisión, ya no hay ningún derecho al reclamo. No me van a reclamar al final del ciclo, cuando estamos poniendo la nota, mira, entonces aquí en el primer segmento la doctora se equivocó, en vez de ponerme mi nota que me corresponde 18, porque con 18 se pasa, me ha puesto 11. Eso yo no lo voy a aceptar. Por favor, desde ahora les digo, si ustedes tienen alguna duda en la nota, lo hacen en su momento oportuno. Los exámenes, ustedes los van a revisar aproximadamente a la semana o a las 2 semanas del examen. Entonces, por cada grupo de práctica, revisarán los exámenes y verificarán si su nota está adecuada. El número de preguntas es de 20 preguntas. En las 20 preguntas pueden haber todas las modalidades de evaluación. Pueden ser relacionar o relacionar, rellenar o un caso clínico que ustedes tienen que desarrollar. Por favor, ustedes revisen los exámenes. Si está bien calificado, tienen conformidad y no va a haber ningún problema. El examen teórico, 60% del texto, 40% de las clases. Los exámenes prácticos se les toma de los preparados histopatológicos que se les han mostrado. Nosotros vamos a tener otras láminas que no se les ha enseñado, porque bueno, sería para desaprobarlo. Sino de los mismos preparados histopatológicos, de esos preparados se les toma el examen práctico. El texto es patología humana de Robbins o la patología funcional. Cualquiera de los dos es un libro.
Ustedes, si gustan, pueden tener también ciertas del costo que les sirve para la práctica. Y luego tenemos la histología básica de Huelva. También tenemos un libro de patología general y patología especial, que es muy bueno, que es de Alba. Los alumnos estarán correctamente uniformados en las clases teóricas y en las clases prácticas, según el reglamento. O sea, el reglamento para nosotros es el maldito blanco. ¿Es decir? Los horarios se cumplen exactamente a la hora exacta. Si hay alguna dificultad, porque es muy difícil para llegar, porque el tráfico es terrible. Entonces, si hay algo de eso, nosotros lo comunicaremos directamente con el delegado para que no estén esperando por uso, o de caso contrario, con el representante de cada mesa. Yo he nombrado los representantes de cada mesa. ¿Ah? Todavía no. Todavía no, hoy ya lo van a... Esta semana solamente tienen clases teóricas, de acuerdo a lo que nos hablamos que se les ha puesto, y la próxima semana ya empezamos con la parte práctica. O sea que la próxima semana los profesores les van a tomar, de acuerdo a los profesores, un test de lo que han hecho durante toda esta semana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo referente a lo que yo les he puesto? Sí, diga. Con respecto a los exámenes institutorios. ¿Cómo? Con respecto a los exámenes institutorios. Sí. Ahora, Claro. El examen institutorio es aquel examen que usted tiene que reemplazar la nota más baja. Pero también para esos exámenes, no lo he puesto acá porque el reglamento no dice muy claro. A veces pueden que sea mayor de 7, 7.5 o 8. Pero para el aplazado es 8. Si por ejemplo la señorita se saca en el segundo examen 10, en el primer examen se saca 11 y en el segundo examen 12, si tiene por una nota por debajo de 7, da el examen, sustituye la nota en menor, pero tiene que tener un límite. No va a sustituir, por ejemplo, si tiene 10, ¿no? Porque sería una desventaja para los alumnos que dan un solo examen. Entonces tiene que tener una nota menor de 7, creo que me parece bien, o de 6.5, entonces ahí recién dan el examen institutorio. Cuando dan el examen institutorio también es un examen bastante complejo, es un examen muy difícil. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo entendible? ¿Sí? Bueno, el poco tiempo que nos queda a desarrollar lo que viene a ser la patología. ¿Qué quiere decir patología, señor? El estudio de alterado, que el estudio de... O sea, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la histología o estudiamos lo que es la anatomía microscópica, estudiamos todos los órganos que están normales, ¿no es cierto? Cuando nosotros estudiamos la patología patos, es algo que se ha deteriorado o se ha lesionado a causa de agentes externos o agentes internos. Por ejemplo, un agente externo puede ser que yo meta el dedo al toma corriente y me pasa la corriente y me produce una quemadura. Eso es por medio físico, ¿no es cierto? Si yo agarro el hielo, me va a producir necrosis en los dedos porque hay una vasoconstricción. Esos son elementos, por ejemplo, externos. Un elemento interno que me puede dañar la célula puede ser, por ejemplo, el incremento de la creatinina. Cuando una persona tiene una creatinina elevada, esa creatinina es tóxica y va a producir lesiones y alteraciones a nivel del cerebro. Tan igual como viene siendo un producto endógeno que puede producir daño, que es la bilirrubina. Cuando hay un incremento de bilirrubina, lo que vamos a tener va a ser un daño cerebral. ¿No es cierto? Entonces,
Esa es la patología. La patología antiguamente era considerada como una ciencia inerte. ¿Por qué era inerte? Porque simplemente uno veía la lámina y decía, sí, ¿sabe qué? Esto es una apendicitis. Y esto, ahí quedamos. Actualmente la patología es muy dinámica, porque por medio de la patología nosotros podemos estudiar la funcionabilidad de los tumores. Por ejemplo, si a una mujer le sale un tumor de mama, antiguamente simplemente se estudiaba el tumor de mama y se le ponía adenocarcinoma o carcinoma ductal infiltrante de mama. Y nada, ahora no. Tenemos que ver si el tumor de mama es hormono dependiente. Tenemos que ver cómo está el P53. Tenemos cómo está el CB2. Todo eso nos va a dar pronóstico y nos va a determinar qué tratamiento vamos a dar a ese paciente. La patología está considerado dentro del árbol de la medicina. ¿Por qué se llama árbol de la medicina? Amigo, ¿qué partes tiene un árbol? Pero primero por debajo tiene la raíz, tiene el tronco, tiene las ramas y las hojas y los frutos, ¿no es cierto? Entonces la medicina es eso. La medicina, lo que nosotros aprendemos en ciencia básica, lo que es ahora, es la parte de la raíz del árbol. No tenemos que nutrirnos, porque por medio de la raíz se nutre un árbol. Luego, esa raíz, ¿cómo se comunica con las ramas, con las hojas? Por medio del tronco. Y la patología está situada en el tronco del árbol. O sea que es una rama muy importante dentro de la medicina. Y como está en el tronco, se relaciona con todas las ramas de la medicina. Se relaciona con la ginecología, con la neurología, con la cirugía, con la psiquiatría, etc. cosas. Ustedes dirán, ¿y cómo se relaciona la patología con la psiquiatría? ¿Cómo se relaciona? Personalidad, alteraciones mentales. Bueno, nosotros cuando vemos alteraciones de la conducta o alteraciones de la parte fisiológica del cuerpo, nosotros por lo general en primer lugar pensamos que esa persona tiene una alteración psíquica, pero no siempre todas estas alteraciones son por daño psíquico. Pueden ser por daño orgánico, por ejemplo, por la presencia de un tumor o por la presencia de un tumor en el cerebro, de un parásito. Y ese parásito, por ejemplo, que causa todas esas alteraciones a nivel del cerebro, es la cistercosis, que vulgarmente nosotros la conocemos como la triquina. Pero triquina no tenemos en el Perú. Lo que tenemos en el Perú es el cisticerco. Entonces, las personas que tienen cisticerco, por el mismo tumor, van a tener, por ejemplo, debilidad muscular, van a tener alteración en el alma y muchas veces pueden morir por el enclavamiento de lo que vienen a ser las amígdalas cerebelosas. O sea, tiene relación con la pediatría, tiene relación con todas las ciencias de la medicina. Los diagnósticos definitivos que se hacen de cualquier tipo de enfermedad es por medio de la patología. Y la patología, ¿qué método va a usar para hacer estos estudios? Primeramente va a tener que obtener muestras. Y esas muestras van a estar dadas por las biopsias. ¿Qué es la biopsia? Es tomar una parte del tejido lesionado para poder estudiarlo. O sacar toda la pieza quirúrgica, que va a ser, por ejemplo, si le sacan todo el útero, va a ser una histerectomía. Sacar un apéndice es sacar una pieza quirúrgica. También la patología se nutre de lo que viene a ser el estudio citológico. ¿Quién es el que más estudia la parte citológica, señor? ¿Qué ciencia? ¿La qué? Biología. No lo entiendo nada, lo que La parte ¿La citológica. patria?
la parte citológica le estudia la biología. La biología. La biología es la que más estudia la citología, pero lo que más nos servimos de la citología somos los médicos, ¿no es cierto? Un ejemplo, por ejemplo, ¿cómo nos sirve la parte citológica? En la parte molecular, pues para ver las alteraciones. Hay una prueba que se hace muy frecuente. Papa Nicolau. El Papa Nicolau. El Papa Nicolau es una de las herramientas más fuertes de la parte citológica, ¿no es cierto? Solamente se hace un escobillaje con un citogrush, se saca las células, se hace un encendido, se hace una coloración de Papa Nicolau y nosotros vemos las alteraciones núcleo citoplasma. Entonces ahí nosotros podemos hacer los diagnósticos pre-malignos, podemos hacer las displasias, las metaplasias, ese tipo de cosas. Y también podemos ver lo que vienen a ser ya las neoplasias. Pero cuando uno hace los estudios citológicos, siempre tiene que tratar de buscar las lesiones más incipientes, o sea, las lesiones pre-neoplasias, para poder dar tratamiento y poder curar la vacina, que son los preceptos básicos de la medicina, ¿no es cierto? Nosotros también podemos obtener muestras por medio de una biopsia, punción, aspiración. ¿Cómo es esto? Con una jeringa y una aguja, número 21 o número 25, yo extraigo células de un tumor y eso agarro y lo expando en una lámina, hago la coloración de HE y voy a ver si tiene alteraciones o no tiene alteraciones la relación del núcleo con el citoplasma. Entonces se método por medio de la biopsia, punción, aplicación. De lo que estamos hablando en este momento de las piezas quirúrgicas, de la biopsia, con incisiones, etc. Nosotros tenemos que hacer un procesamiento al tejido. Ese procesamiento al tejido ustedes ya lo han visto en histología, ¿no? Se obtiene la muestra y el primer paso que se hace con el tejido, ¿cuál es? Es la fijación del tejido. ¿Con qué se fija un tejido? Con formol al 10%, pero en el mercado venden el formol al 40%. ¿Cómo transformo, señor? ¿Cómo transformo el formol de 40% al 10%? ¿Con qué? Con agua. ¿Y qué cantidad de agua usa para tener, por ejemplo, un formol al 10%? Se compra el formol, puede comprar en la ferretería, en la farmacia, y venden 1 litro de formol al 40%. De ese litro saco yo 100 centímetros cúbicos de ese formol al 40% y lo diluyo en 900 centímetros cúbicos de agua. Puede ser agua de caño, puede ser agua destilada, o de caso contrario puede ser un agua bacerada. Si yo quiero preparar un formol bacerado, porque ahora casi todas las pruebas se basan en lo que es la inmunohistoquímica, y la inmunohistoquímica es la reacción en un anticuerpo para poder determinar la funcionabilidad o el origen de ese tejido. Entonces tengo el formol al 10% y procedo a hacer la fijación del tejido. Y la fijación se hace con el formol. El segundo paso, tengo que deshidratar la muestra. ¿Cómo se deshidrata la muestra, señorita? Amiga, ¿cómo deshidrato la muestra? ¿A mí? No, Con alcohol. con alcohol. ¿Cómo usas el alcohol? Un alcohol de menor grado a mayor grado te va a deshidratar la muestra. Cuando yo uso un alcohol de mayor grado a menor grado, estoy hidratando la muestra. Entonces el primer paso para el tejido es la deshidratación. ¿Con qué? Con el alcohol de menor grado a mayor grado. ¿Con qué otra cosa puede deshidratar un tejido, señorita? Usted. ¿Qué pasa cuando te vas a la playa y te echas ahí? Con el calor. Con el calor deshidratas. Cuando uno va a la playa y no está misio, no puede comprarse una gaseosa, se deshidrata.
Entonces el otro método es el calor, pero para los tejidos no es muy recomendable usar el calor porque las células son muy lábiles. Entonces uno se puede pasar de temperatura y la muestra se quema. Entonces la muestra que nosotros vamos a usar para procesarla, máximo debe tener una temperatura de 77 grados centígrados. Se pasa de 57 el tejido de calor. Una vez que has deshidratado la muestra, ¿qué vas a usar? Vas a usar la parte de clarificación. ¿Con qué se clarifica un tejido? Con un producto derivado del petróleo, que es el silol o el silenio. Actualmente, como es difícil conseguir el silol por la preparación de la cocaína, porque con el silol se prepara la cocaína, entonces se usa unos aclarantes que son similares al silol, por ejemplo, el neocler. Pero no salen también las muestras como salen con el silol. Entonces aclaro con el silol y voy a tener ya la muestra limpia, aclarada. ¿Qué cosa viene a ser el aclaramiento? Por ejemplo, nosotros sabemos que el tejido adiposo que va a tener, ¿qué tiene el tejido adiposo? Ahora, el tejido graso, ¿qué tiene? Tiene los triglicéridos, que es la grasa. Entonces, si yo no saco esos triglicéridos del tejido, no voy a poder penetrar otro tipo de reactivos, porque ese espacio está ocupado. Y por la parte física, yo sé que un espacio solamente ocupa un cuerpo. No soy yo, por ejemplo, si quiero sentarme en esa carpeta, tengo que desalojarlo al delegado para que yo me pueda sentar, porque si no me tengo que sentar sobre él, ¿cierto? Entonces, eso nos sirve, por ejemplo, el aclaramiento, sacar los residuos de los tejidos que no nos van a servir para que pueda penetrar los reactivos para tener una buena muestra. Una vez que se ha obtenido ya el aclaramiento, el tejido se convierte como una esponja. Y nosotros todos conocemos la esponja, ¿no? Por eso con los que se bañan, entonces vamos a ver que ese tejido es así, esponjoso, es muy blando. Y para que yo lo pueda cortar en un aparato que se llama el micrótomo, tiene que tener una rigidez. Yo le voy a dar la rigidez con la parafina. ¿Qué cosa viene a ser la parafina, señorita? Señorita, ¿qué es la parafina? No sé. ¿Qué es la parafina? No sé. ¿Ah? La parafina es la vela, pero esa vela es una vela medicada, es una cera especial para el laboratorio que se llama parafina. Las mujeres también usan la parafina para depilarse, ¿no? Echan parafina, luego depilan. Nosotros usamos para darle solidez al tejido, para que luego se ponga un aparatito que se llama el micrótomo. Entonces pongo el saquito de parafina en el micrótomo y comienzo a cortar. Los cortes son en micras. Entonces eso se recoge en una lámina corta objetos y esta lámina corta objetos se coloca en un flotador de tejido en donde el tejido se va a estirar. Voy a usar agua con alcohol de una temperatura no mayor que 62 grados. Luego lo recojo con la lámina y como primero he deshidratado la muestra, tengo que hidratarla. Entonces pasaré de un alcohol de mayor grado a un alcohol de menor grado y tengo hidratada la muestra. Y después de haber hidratado la muestra paso a lo que viene a ser la coloración, que va a ser una coloración básica. ¿Cuál es la coloración básica de histología? Es la hematocilina y la eosina. Una vez coloreado, voy a montar la lámina con una sustancia que se llama el bálsamo de Canadá. Entonces coloco una gotita y le pongo el cubre objeto. Y la lámina está lista para ser observada. Este es el procedimiento rutinario que se hace con una biopsia. Pero en los hospitales muchas veces, por ejemplo, llega una señorita que tiene un dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces el médico lo examina y muchas veces se diagnostica con una apendicitis. Entra al quirófano y aparte de tener la apendicitis, tiene un tumor a nivel del ovario. Entonces el paciente se en sala de operaciones
y le sacan un pedazo desde el tumor y lo mandan a patología para hacer una interconsulta intraoperatoria. O sea, la consulta intraoperatoria viene a ser lo que se llama también el estudio por congelación. ¿Por qué es por congelación? Porque se usa una máquina que se llama el criostato, que da unas temperaturas de menos 30 grados. Entonces ahí se coloca el tejido que sacaron del ovario, lo coloco, se pone duro y lo corto porque el mismo criostato tiene un micrófono de congelación. Entonces salen los cortes, los colorean en HE y en 10 minutos tienen el resultado. Simplemente tienen un resultado negativo para cáncer o positivo para cáncer. Positivo para neoplasia maligna o negativo para neoplasia maligna. Cuando se hacen los estudios por parafina, aproximadamente el diagnóstico de patología tiene que ser rápido, tiene que ser preciso. Si yo voy a tener a un patólogo que va a dudar, puede ser, me parece que es, ya no demasiado, porque del juego está la vida del paciente. Entonces los diagnósticos en patología tienen que ser oportunos, tienen que ser rápidos.